Vale, pues nada, vamos a empezar este acto que estamos celebrando con motivo del aniversario, bueno, el Día Mundial del Refugiado que se celebra todos los 20 de junio de cada año desde el año 2001, en el que la Asamblea General de las Naciones Unidas pues decide que todos los 20 de junio se celebre el Día Mundial del Refugiado. Esto es así porque, bueno, se celebra el 50 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Entonces, pues a partir de esa fecha, para conmemorar este día, esa convención, pues se instaura este día como el Día Mundial del Refugiado. Bueno, y desde Amnistía Internacional de Castilla y León, el área de inmigración y refugio, pues vamos a tener una charla con Carlota Boyer. Carlota Boyer pertenece a dos ONGs, a CARAM y a Causas Comuns, y bueno, trabaja con refugiados, y entonces, bueno, pues vamos a hablar con ella sobre este aspecto. Sin más, Carlota, si quieres presentarte y, bueno, hablas un poquito de lo que hacéis en las ONGs en las que estás. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues yo soy Carlota, como comentabas, colaboro con estas dos ONGs, con la ONG Caram, es una ONG de Alicante, y bueno, pues empezó un poco en 2016, sobre todo cuando hubo esta llegada masiva de personas refugiadas, sobre todo con la guerra de Siria, pero bueno, también muchas personas kurdas, Afganistán y Pakistán. Y bueno, pues fue más bien un movimiento ciudadano que se quiso juntar para intentar hacer ese trabajo más de acompañamiento, ¿no? Un encuentro más cercano con la persona migrante que no sea de una parte tan institucional, ¿no? Pues un poco más la inserción en la sociedad, pues crear un tejido con ellos y que se sintieran arropados y bienvenidas. Y bueno, pues desde entonces los objetivos han ido también pues cambiando un poco y ahora pues uno de los proyectos así ahora mismo que más tenemos pues son sobre todo fundamentados en los objetivos de pues visibilizar un poco la situación, el encuentro con ellos, sobre todo pues la dinamización con la ciudadanía y bueno, también pues un poco trabajamos con otras asociaciones, entonces pues ya un poco lo que se vaya necesitando y según las circunstancias. Con la otra ONG, Causas Comuns, pues bueno, con esta asociación es más cuando hacemos actividades en terreno, pues sobre todo con la crisis de los refugiados, pues en fronteras, en zonas de asentamientos. Y bueno, pues también esta ONG tiene un proyecto en África, ahora en Guinea-Bissau, que se fundamenta un poco en los valores de la educación y sobre todo los valores del trabajo. Y entonces, pues bueno, con esa asociación la participación es un poco más a nivel internacional. Vale, Carlota, yo no sé si tú has estado directamente in situ en las zonas vamos a ver, de conflicto, vaya, en las zonas donde se están produciendo pues estas llegadas masivas de refugiados. Por ejemplo, ¿has estado en Ucrania o estuviste en Polonia o en Grecia? ¿Has estado allí? Sí, bueno, pues con esta ONG, con Causas Comuns, pues al final siempre íbamos respondiendo un poco a las necesidades, ¿no? de ese momento y pues desde el 2016 empezamos un poco sobre todo a estar en los Balcanes, cuando pues sobre todo esos inviernos, ¿no? Con esas temperaturas tan frías y con el cierre de fronteras. Entonces, pues bueno, empezamos un poco ahí porque era la necesidad del momento y luego sí que pues teníamos pensado también continuar en los proyectos de África, volver a visitarlos allí y ahora pues con lo que pasó en Ucrania pues bueno, al final decidimos ir allí y pues intentar lo que sí pudiera en ese momento, ¿no? También era un escenario diferente, una zona más de in situ de la emergencia, pues al final también había que reinventarse un poco a lo que yo personalmente estaba acostumbrada. Y pues bueno, al final en Ucrania intentamos hacer muchas labores de, sobre todo, visibilización, ¿no? Un poco de, aparte de las noticias y como más ese avance de la guerra o la situación política que también nos afecta a todos, pues contar un poco más la historia de las personas, ¿no? Esas historias individuales para al final poder acercar un poco más esa empatía, ¿no? A lo que estaba pasando realmente en Ucrania y cómo afecta a las personas que al final son como nosotras, que de repente alguien ha decidido una guerra que les afecta a ellos. Y pues bueno, también un poco ayudar con las labores de pues, evacuación, ya una vez que estábamos más dentro de Ucrania, pues bueno, sobre todo a las estaciones de tren, ¿no? A las personas en transporte, movilizarse, sobre todo familias, personas mayores.
y pues también un poco ya el encuentro directamente con ellos, ¿no? Pues en ese momento en los que han perdido tono, tienen que enfrentarse a ese gran camino, a qué voy a hacer después, a reinventarse en cuestión de días, pues un poco más ese apoyo psicológico y de acompañamiento sentimental también, que es lo que era necesario, ¿no? Pues al final, en esos momentos, un abrazo, pues es algo que les reconforta mucho, ¿no? Que se sientan que están arropados y que no vean todo oscuro. Ujú. O sea que vuestra labor ha sido un poco asesorar, bueno, estar con ellos, ayudarles, transmitirles un poco, ¿no? Pues eso, cariño, amor, en fin, empatía, ¿no? Por ellos. Y también habéis ayudado, bueno, en la repatriación, bueno, más en la reubicación ahora de estos refugiados, o les habéis ayudado con temas legales de regularización de papeles. ¿Habéis hecho algún tema de esto o no? Bueno, pues al final nuestro trabajo era un poco más en lo que te digo, quizás más un poco en el día a día con esas personas, ¿no? Realmente sí que había quizás un poco una labor más de coordinación, ¿no? Había mucha gente que sí que se ofrecía, muchos voluntarios de todos los países de Europa, de pues yo puedo llevar en mi coche a estas personas, pero Mm, pues también al final no es solamente el transporte lo que necesitan, sino tener un plan a dónde llegan, ¿no? Porque al final no es solamente huir, sino tengo que seguir viviendo, tengo una familia, tengo niños, sobre todo pues el dinero, ¿no? Entonces quizás era un poco más una coordinación de saber qué se está haciendo en cada país, cómo está funcionando la acogida en cada país, poder coordinar esas salidas, poner en contacto. Pero bueno, al final pues no es a nivel tanto institucional, que eso sí que es algo que tiene que hacer más la administración, ¿no? De cada país. ujú. Pero bueno, Vale, la que me... respuesta, en opinión personal, la respuesta ha sido muy diferente con la guerra de Ucrania que lo que sí que se ha visto con otros países, ¿no? Pues al final sí que les estaban dando permiso de trabajo, quizás ayudas económicas en algunos países. Pues al final sí que se ha demostrado que aparte de la voluntad realmente sí que en la práctica sí que se puede, ¿no? Si igual han salido 5 millones de personas en Ucrania, pues cuando hubo la guerra de Siria, que al principio podían haber salido 6 millones de personas, pues podríamos haber reacciona de la misma manera, ¿no? Creo que eso también nos tiene como que invitar un poco a reflexionar el por qué la respuesta ha estado tan bien coordinada y ha sido efectiva esta vez y por qué en otras ocasiones no se ha podido hacer, ¿no? Ujú. Vale, tú estás apuntando ahora ¿no? la comparación con lo que pasó, bueno, pues el conflicto de Siria, la guerra de Siria, los refugiados sirios. Eh, es cierto que ahora, bueno, pues parece que, bueno, la Unión Europea ha reaccionado de otra manera. Podía haber reaccionado así antes, como comentabas tú. Entonces, sí que es cierto que, bueno, en este caso parece que las cosas van un poco mejor, pero bueno, se entiende que que no han funcionado como deberían de haber funcionado anteriormente, quiero decir. Entonces, tú estábamos hablando ahora del conflicto, de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Entonces, tú has estado con refugiados allí, has estado con ellos, has hablado con ellos. ¿Qué testimonios te han dado? ¿Qué has visto allí? ¿Qué es lo que más te ha impactado, ¿no? En esa experiencia? Pues creo que algo importante a visualizar, porque me da la sensación de que quizás es una sensación personal de que no se ha reflexionado tanto, se hace tanta incidencia sobre ello, es un poco también la situación de la mujer en estos conflictos de guerra, ¿no? Al final, en las noticias, en los telediarios, pues vemos cuántos muertos han habido, o bueno, ha habido una explosión en este lugar y hay tantos heridos y tantos fallecidos, pero la guerra es mucho más, ¿no? Que eso. Yo creo que al final también es el sentir de cada día, el cómo tienes que vivir con ese miedo, con esos oídos constantes, ¿no? Que te recuerdan lo que está pasando con una alarma sonando casi todo, a lo largo del día, ¿no? Sobre todo para los niños, manejar esa cómo un niño pues sigue con su día a día en esos tiempos de guerra y la mujer, pues un testimonio que sí que nos comentó una mujer en Kiev, que fue algo que me sorprendió bastante, es la frase de que, bueno, ella me hacía la reflexión de que en la guerra un hombre no le sirve al oponente, ¿no? Pues al final es algo a lo que tú tienes que eliminar. Pero la mujer para el oponente le sirve viva, ¿no? Entonces, como me comentaba, la frase de al final la guerra
en una mujer se hace sobre su cuerpo, ¿no? Y es algo que me impactó bastante porque al final ellas, cuando el territorio estaba ocupado, por ejemplo, sí que al final tenían que llegar a normalizar pues esas violaciones diarias, ¿no? A las mujeres y también sin importar la edad a veces, ¿no? Entonces, creo que ese abuso, esa guerra que se hace sobre las mujeres, quizás no se visualiza tanto, pero al final tú luego quedas viva después de eso, ¿no? Y tienes que vivir con ello, tienes que de alguna manera apoyar a si es tu hija, ¿no? En ese sentido de, bueno, ¿cómo puedo hacer que mi hija después de esto pueda tener una vida, ¿no? Entonces creo que esa situación de la mujer es algo que no se ha podido visualizar tanto y quizás también un poco, pues cuando al principio estuvimos en la frontera con Polonia, ¿no? Cuando al final la migración es sobre todo mujeres con niños, porque los hombres se tienen que quedar en el país, pues es un poco como un colectivo, no es que sea vulnerable en sí, pero bueno, quizás para el fenómeno, ¿no? Que veíamos allí de lo rápido que aparecían las mafias, para ellos es una madre con una hija que quiere llegar rápidamente a cualquier país para escapar de una bomba, pues se sube a ese coche, ¿no? Entonces es un peligro que también estaba bastante presente, se sentía en las fronteras, pues bueno, ¿no? Al final era como, pues yo tengo buena voluntad, vengo aquí, aporto mi coche y puedo llevar a esta persona a un lugar, pero tampoco sabes dónde te estás subiendo, ¿no? Hasta que eso se organizó un poco, el que los conductores se tuvieran que registrar, que hubiera cierto control, la matrícula, el carnet, pues al final hay gente que se queda en ese camino también, ¿no? No, yo me digo que si la guerra al final implica mucho más que esa pues devastación del país, esas imágenes que vemos que nos impactan las noticias o la cantidad de fallecidos, ¿no? Pues fue algo también que me impactó. Sí, porque es lo que decías tú, que es verdad que ha habido mucha solidaridad, pero bueno, como por desgracia siempre hay, bueno, individuos que utilizan el temor o ¿no? o intentar la gente huyendo de la barbarie, pues utilizarles y someterles, ¿no? Como ha pasado en algún caso. ¿Qué experiencia te ha impactado más? Me estabas comentando estos testimonios, pero ¿has podido tú ver algo, alguna situación o decir, bueno, pues esto no debiera de haber sido así o pensar con esto se debería haber tratado de otra manera? Ya no solo, no nos ubicamos tanto en el conflicto de Ucrania, sino en los conflictos en los que vosotros habéis trabajado. ¿Qué es lo que más os ha impactado y cómo, no sé, de pensar vosotros, bueno, pues si se hubiese hecho de esta manera, que se hubiese tratado mejor? O bueno, son dos aspectos, son dos cuestiones que te comento. Vale, pues a ver, es un poco complicado, ¿no? Porque realmente pues yo creo que todo lo que sucede en estas situaciones no deberían de pasar, ¿no? Creo que si todos tuviéramos un poquito más de humanidad y de ética en nuestro hacer, pues afortunadamente no tendrían que pasar estas cosas, ¿no? Pero, pues bueno, fuera del conflicto de Ucrania, un poco como comentas, pues el trabajo en los Balcanes, ¿no? Que sí que ha sido, pues bueno, algo que hemos hecho más durante el tiempo. Sí que es bastante impactante personalmente la invisibilización a la que se lleva la persona, ¿no? Tanto verles durante el camino, los Balcanes, por Europa, hasta que llegan a un país de origen, España en mi caso, ¿no? Lo que he podido ver. Como que ahora también veo la diferencia con Ucrania, cómo se les ha tratado a las refugiadas que venían de Ucrania y cómo se le trata sobre todo a la migración árabe, ¿no? De Medio Oriente, pues es bastante triste ver cómo hacemos como que, bueno, sabemos que están ahí, pero no están, no pasa nada, o ya es algo normalizado, ¿no? Quizás cuando estás en la frontera con ellos y pues ellos viven en asentamientos, fábricas abandonadas o con tiendas de campaña, ¿no? Un poco también alejados de la sociedad al final porque son personas ilegales, ¿no? En cuanto a la administración. Pues cuando salen a comprarse un café por la mañana, cuando van a hacer cosas diarias, ¿no? Porque al final, pues cada día, y sobre todo esa espera, pues cada día tienes que pasarlo. Pues ver cómo andan, ¿no? Por la calle y la gente ni siquiera se aparta, es como, bueno, están ahí, convivimos con ellos porque pues están en este pueblo y además también está siendo un ingreso económico muy fuerte para ese pueblo, toda esa migración ahí. Es como si no estuvieran, ¿no? Como si fueran personas que ya
no nos importan, ¿no? Realmente el trato es muy diferente y lo que te decía, al compararlo con un poco lo de Ucrania, cómo el ejército de Polonia se implicaba, cómo les ayudaba la policía, ¿no? Y al final en los Balcanes lo que ves es como pues la policía o Frontex literalmente les dan palizas, ¿no? Cuando intentan cruzar la frontera, pues todos esos abusos físicos, mentales, humillaciones, actitudes racistas es bastante, ¿no? Te hace cuestionarte en qué momento una persona llega a hacer eso y pierde la humanidad que tenía, ¿no? Porque pues es un trato bastante denigrante, bastante humillante y eso está ahí y parece que no termina de cambiar. Entonces eso impacta, el ver cómo realmente se les puede tratar así, cómo no reflexionamos o cambiamos un poco eso, porque no es un tema ya tan tocado. Vale, estabas hablando de las, bueno, de las experiencias que habéis tenido vosotros. De hecho, bueno, quiero recordar que, bueno, tenéis, para los que nos escuchan, las páginas de ONGCaram.es y utopiaproject.es, que son dos páginas donde podéis ver los proyectos que hemos estado comentando, del trabajo que hace Carlota. Y sí que me gustaría, porque reflexionando un poco me he acordado de que, bueno, el ACNUR detecta ya o más bien apunta que ya hay otro movimiento de refugiados. O sea, lo que es el cambio climático ha traído mucho desplazamiento, ¿no? Sobre todo en regiones, bueno, pues como el Sahel o zonas donde se está viendo que, bueno, pues ese cambio climático está haciendo que las poblaciones autóctonas pues tengan que emigrar por ese cambio climático. Entonces, sí que nosotros desde Amnistía también estamos intentando proyectar que ese cambio climático va a afectar en el futuro a muchas personas. Entonces, vosotros habéis trabajado con refugiados, con personas migrantes en los cuales habéis detectado esta situación. Pues bueno, Causas Comuns, por ejemplo, ¿no? Nació en Senegal, esa ONG, y pues ha hecho mucho trabajo y hoy en día también en Senegal y en Guinea-Bissau. Y uno de los proyectos que hay ahora en Guinea-Bissau son dos aldeas que se ha creado una escuela, están separadas entre ellas. Una está en la isla y otra más en la región del interior y bueno, son zonas donde la educación no llegaba, ¿no? Y al final pues es un movimiento muy autogestionado por ellos se han creado la escuela, el espacio, el profesorado, ¿no? Pues aquí es un poco más el apoyo económico y bueno, pues al final un poco hacerlo juntos, ¿no? Esos valores que te comentaba al principio de la educación, el trabajo, ¿no? Al final el valor del trabajo, de la autoestima, de la independencia, pues al final ellos son capaces, ¿no? Simplemente pues al final es estar juntos en el mismo movimiento pues ahí se nota mucho lo que comentas, ¿no? Cada vez el verano es más largo, las temperaturas son más altas y al final tampoco puedes hacer mucho en un lugar donde cada día hace 50 grados, ¿no? Pues suficiente tienes con respirar y no deshidratarte y en una zona donde pues cada vez encuentras menos agua, cada vez es más complicado cultivar por las temperaturas, por la sequía, pues sobre todo ahí en ese país vemos como el cambio es mucho más acentuado que lo que notamos aquí nosotros, claro. Y sí, pues eso como tú dices, ya la gente se comienza a desplazar también por esos motivos y a este ritmo, pues, bueno, nos va a tocar en un momento un poco a todas, que sí. Bueno, no sé, brevemente por último te quería comentar que, bueno, ¿tú qué consideras como a nivel ya personal, ¿no? Es una cuestión un poco personal. ¿Tú consideras que somos generosos, que somos solidarios, que nos implicamos en estas acciones? En estas acciones quiero decir, pues, pensando en los demás, ¿no? Si empatizamos adecuadamente o ves bueno, que cada vez esto está más complicado, que las personas cada vez somos más egoístas. Bueno, no sé cómo lo ves tú, Carlota.
Bueno, pues bueno, claro, humildemente desde la opinión, pues supongo que también es complicado generalizar, ¿no? Que al final pues cada vez se ven más movimientos también, iniciativas muy bonitas, ¿no? De empatía, realmente solidaridad, de trabajar desde un equipo. Y pues también creo que a la vez, paralelamente, las sociedades van un poquito más direccionadas al individualismo, ¿no? Pues cada vez sí que hay un poco más ese aislamiento personal en cada uno, alejarnos un poco más incluso de nuestra realidad cercana. Mm, creo que sí que, pues, por supuesto, hay actos generosos, solidarios. Quizás nos faltaría hacer un ejercicio más profundo, ¿no? De reflexión, de realmente analizar nuestra situación, agradecer. Creo que en este lado, simplemente por el territorio en el que estamos, creo que tenemos un montón de cosas que al final pasamos por alto, que ni siquiera ya agradecemos o nos damos cuenta de que las tenemos, como darnos una ducha cada día, ¿no? O abrir un grifo, pues creo que deberíamos de reflexionar un poco más sobre eso para realmente que las acciones estén conectadas, ¿no? Que realmente salga desde la empatía lo que queremos hacer, de comprender mi situación, comprender la situación del otro y sentarnos y decir, bueno, pues si al final no necesitamos los unos a los otros, ¿no? Pues hacer las cosas más un poco desde la unidad, ¿no? Quizás Ujú. faltaría un poco más esa unidad, sentirla. Vale, Carlota, yo no sé si me quieres comentar alguna cosa, sobre todo, bueno, algo que estéis ahora mismo, en lo que estéis trabajando y nos puedes contar, en qué estáis ahora trabajando, en qué proyectos. Vale. Pues bueno, así por añadir, un poco como comentábamos antes que le habíamos dado mucha importancia a la visibilización, ¿no? En Ucrania sí que en la página web de Causas Comuns de Utopía Project, que es el proyecto, y desde el Instagram pues sí que hemos subido esos testimonios, ¿no? Gabriel Tizón, con el fotógrafo de la ONG, pues ha Ujú. hecho un trabajo bestial de visibilización con esas fotos y pues también siempre un poco acompañadas con el testimonio y la historia de esa persona y la verdad que las historias son bastante inspiradoras, ¿no? A pesar del lugar donde se ha hecho y de sus emociones, ¿no? De tristeza, pero hay una unidad del pueblo ucraniano que hemos podido sentir, que como realmente mucha gente se quedaba, ¿no? Decidía resistir de muchas maneras, pues creo que esas historias son bastante admiración, la verdad, por lo que hacían. Entonces en el Instagram, si lo quieren mirar, ahí está. Y, y bueno, lo otro la otra pregunta que me habías hecho. Sí, no, bueno, que era en lo que estabais trabajando actualmente, lo que me has comentado ahora. Pues bueno, Entonces, estamos ahí. Y lo de Guinea-Bissau, pues bueno, está en marcha, ¿no? Eso funciona ahí por ellos, pues eso sigue funcionando muy bien. También un proyecto que es África Ayuda a Europa, pues informar un poco sobre lo que es realmente el proceso migratorio, ¿no? Ahí pues en el origen, ¿no? Un poco que sepan esa realidad, qué es ese sueño europeo, que ellos creen en ese sueño en Europa, lo que es cruzar el desierto, cruzar el mar, ¿no? Pues si tomas esa decisión, que sepas a lo que te estás enfrentando. Y bueno, pues eso también lo gestionan ahí entre ellos, en las escuelas, por Senegal, por Guinea-Bissau. Y bueno, pues al final siempre un poco pendiente de cómo estén las cosas, ¿no? Tanto, pues bueno, un poco, sí, tanto Ucrania, los Balcanes, pues bueno, eso al final siempre van siendo un poco en función de las necesidades. Y con Caramel Alicante, pues bueno, eso siempre funciona con los proyectos de sensibilización en los colegios, ¿no? Pues hacer ese trabajo, dinámicas con tanto colegios, institutos, universidades, sobre todo, pues eh, ofreciendo el espacio de que una persona que ha pasado por ese proceso lo pueda comunicar, ¿no? Porque al final ellos son los protagonistas y es su historia, entonces, pues más bien un poco favorecer esos espacios. Y bueno, pues también hay un proyecto de empleabilidad con las mujeres, al final pues es un grupo de costura con mujeres migrantes para o que tengan ellas esa cierta autonomía económica, y bueno, pues al final también es un grupo que creas, es una red de apoyo para ellas y al final pues puedes tratar muchos temas ahí y bueno, pues crear una pequeña familia y eso es pues un proyecto Tejiendo Futuro que se hace también en Caram y pues también al final es un poco siempre en función de lo que vaya surgiendo. muy bien. Tú ahora estás en Alicante, ¿no, Carlota? Ujú. Bueno, bueno, nada, pues nada, muchas gracias, cuídate y nada, muchas gracias por lo que hacéis y Muchas gracias, yo también. por haber estado con nosotros esta tarde y nada, eh,
para lo que queráis, pues estamos aquí. Muchísimas gracias por el espacio también y por las preguntas. Gracias. Gracias, Carlota.